Se cree que este árbol ha crecido tanto porque es alimentado por las decenas de cuerpos al descubierto que yacen en este cementerio, mismo que quita el olor a putrefacción de los muertos. Hoy hablaremos sobre el perturbador cementerio de Trunian en Indonesia. Amigos, amigas, nos encontramos en Bali, Indonesia, un destino bien conocido por sus lujos, sus paraísos, sus bellezas naturales, ampliamente visitado por personas de todo el planeta. Pero si nos adentramos lo suficiente y nos alejamos de los grandes hoteles y atracciones turísticas, llegamos a la intrigante aldea de los Trunian, personas que tienen cementerios en donde los cuerpos de sus muertos se dejan al descubierto para que la naturaleza se los acabe comiendo, completando así un ciclo de vida, y a la fecha se encuentran decenas de cráneos, cientos de huesos que pertenecen a personas de la aldea. A mis espaldas podemos ver los cráneos de las personas que solían estar situadas aquí, y les cuento tantito de por qué sucede esto. Tenemos que intentar comprender de cierta manera la mística cultura de los Bali Aga, que son las personas indígenas de las aldeas de Bali. Los Trunian que se sitúan aquí son personas de montaña y huyeron hace mucho tiempo de las otras aldeas de Indonesia cuando sucedió la gran aldea del Islam. Muchas de estas personas creen en deidades ancestrales o bien son hinduistas con sincretismo, por lo que tuvieron que huir de sus tierras y se alojaron alrededor de Bali. Estas casitas de madera que vemos aquí son tumbas. En su cultura, cuando una persona muere, se deja al descubierto. No se entierra, no se cubre, no se ponen entre las montañas, en cuevas, como hemos visto en otras zonas en esta serie de reportajes, sino que se dejan aquí únicamente cubiertos por estas jaulas, estas casas de bambú, llamémosle, que evitan que los monos se roben sus pertenencias. Porque, como ya lo hemos comentado anteriormente, en la cultura de estas personas creen que tienen que tener pertenencias en el otro mundo y de esta manera no serán hurtadas o bien sus huesos serán devorados por animales salvajes. Y wow, aquí en estas tumbas podemos ver personas que ahí siguen en estado de putrefacción, algunas con los dientes ya de fuera, los pies carcomiéndose. Una imagen que sin duda logra perturbar a muchos. La razón por la cual a un costado está lleno de lo que podríamos llamar como basura, platos, prendas viejas, canastas, es porque se cree que es de muy mala suerte, muy mala fortuna llevarse algo que estaba en el cementerio a casa. Incluso podemos ver dinero que está aquí tirado, el cual a la gente le da mucho miedo llevarse, porque se piensa que si agarras cualquiera de estas cosas, a los días podría pasarte un accidente mortal. Hay leyendas que cuentan que incluso personas se han llevado dinero, cigarros de aquí y en la lancha de regreso a la otra isla se han inundado, han perdido la vida ahogándose. Que por cierto, debe mencionarse, llegar aquí no es sumamente complicado, pero tampoco es lo más sencillo. Debes llegar en lancha, viajar tal vez una media hora hasta llegar a esta isla. Ahora, a pesar de estar rodeados de cuerpos que claramente se están pudriendo, aquí no se siente un aroma fuerte, un aroma a muerto. Esto se le atribuye al árbol que está a mis espaldas llamado Tarumenian. Se cree que tiene propiedades que expulsan un olor agradable a naturaleza y absorben los malos aromas. También tiene una connotación sagrada, por lo que las personas de la aldea optan por dejar a sus cuerpos sin vida aquí. Y a ver, esto no es algo que se practicaba antes, hace mucho tiempo, a pesar de que se cree que este cementerio tiene tal vez más de 300 años. A la fecha se siguen dejando cuerpos aquí y estas fotografías de personas fallecidas lo demuestran. El cuerpo más nuevo, más reciente, es este que está aquí, que se calcula que tiene unos 4 meses. Una vez que los cuerpos se terminan de desintegrar, son llevados hacia ese escalón de ahí, en donde podemos apreciar el cráneo más reciente, que aún tiene algunos pedazos de piel y sus dientes prácticamente
completamente íntegros. La única razón por la que se sacaría un cuerpo antes de tiempo para colocarse en el peldaño es si la cantidad de cadáveres excede 11. 11 es el número de la suerte, de la buena fortuna para estas personas, porque creen, y a ver, estas ya son supersticiones, que si son más de 11 cuerpos suceden catástrofes. Pandemias atacan a la aldea, animales salvajes llegan a atacarlos, se enferman todos, empiezan a morir, empiezan a suceder hambrunas. Es por eso que mejor no le juegan al valiente y mantienen el número en máximo 11. Son 11 cuerpos los que vemos aquí debajo de las casas de bambú. Si contamos los que están allá, por supuesto que el número se excede, pero estos supongamos que no los cuentan porque son cuerpos, llamémosles sagrados. Pertenecen a aquellos representantes de las deidades que van más allá, por eso es que sus tumbas tienen más adornos e incluso más colores. De igual manera vemos que en algunos sitios se dejan juguetes. Esto muy posiblemente para los niños que han sido dejados aquí, que tengan con qué jugar en el otro mundo. Porque aquí podríamos decir que tratan a los muertos de la misma manera que tratan a los vivos. De igual manera podemos ver muchísimas canastas. Esto porque cuando suceden los rituales de funerales, ahí traen flores, ahí traen monedas, traen frutas y como les digo, se considera de muy mala fortuna llevarte algo de vuelta a tu hogar, así que se dejan aquí y eventualmente cada determinado tiempo, cuando ya se acumuló mucha basura, llegan y la queman, convirtiendo todo en cenizas, porque mejor quemado, mejor que no sea de nadie, a que pudiese traer mala fortuna a familias enteras. Las personas aquí adoran a deidades del viento y de las estrellas, pero sin duda su deidad mayor es Batara Da Tonta, que es el volcán Batur. Lo adoran pues puede darles recursos o puede causarles la muerte. En el pasado han ocurrido grandes erupciones que han causado incontables muertes, por lo que los locales prefieren adorarlo antes de que se vuelva a molestar. Tal vez también por eso los cuerpos se quedan aquí, porque de cierta manera están regresando los favores que el volcán les ha dado, dando sus minerales, sus nutrientes de vuelta a la tierra, muy similar a las creencias que tenemos del otro lado del mundo relacionadas a la Pachamama. Otra cosa que podemos notar es que personas dejan monedas en los cráneos, específicamente dentro de sus ojos. Esto es porque se cree mucho en pedirle al más allá, pedirle a los espíritus. Así que dejando una moneda estás devolviendo el favor por algo que estás pidiendo. También se nota que amarran telas de color blanco en los huesos, esto para simbolizar la paz y la pureza. En general en esta zona es muy común ver que se pone ropa en objetos inanimados, tal vez en árboles, porque se cree que los espíritus están por doquier y que tienen que vestirse tal como si fuesen humanos. De verdad, uno camina por donde sea y ves árboles con grandes sábanas rodeándolos. Si tratas bien a los espíritus, no tendrán por qué rebelarse. Si los tratas con faltas de respeto, una gran desfortuna podría estar atacando a tus seres queridos. Entonces, de cierta manera, podríamos deducir que este árbol ha crecido tanto, vean sus raíces, vean su colosal tamaño, porque lleva más de 300 años alimentándose de cuerpos humanos. ¿Lo amerita? En efecto lo hace. Estamos caminando sobre tierra que está siendo alimentada constantemente por cuerpos humanos sin vida. Vaya dato bastante perturbador. Wow, sí llegan varios monos aquí. Eso explica, por supuesto, por qué cubren a los cuerpos, porque sí, acabarían desintegrando a los cuerpos. Esto de aquí no sé si sea cabello humano y sinceramente no quiero averiguarlo. En algunas partes el árbol está evidentemente cortado. Vean aquí como falta un cacho grande de madera. Esto es porque como tiene mucho misticismo y muchas leyendas, personas suelen llevarse madera para su propio beneficio, para hacer algunos rituales, algunos de magia negra y otros de magia oscura. Una muestra física de lo viejo que es este lugar son las monedas con un agujero que se ven tiradas por el piso. Me cuentan que esas monedas fueron descontinuadas a finales de los 1940s, así que por lo menos, evidentemente, unos 80 años ya tiene, pero repito, se estima que tiene más de 3 siglos. Ay, esto está bien curioso, este sitio es Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Pues claro, es un cementerio
cementerio muy único, por supuesto que debe ser preservado y cuidado, y también explica por qué tiene cierta infraestructura turística, porque cuando un sitio se registra a UNESCO se compromete para ser mostrado a la humanidad, es el patrimonio de la humanidad. Esas superficies flotantes que vemos de bambú aquí a mis espaldas son de hecho para transportar a los cuerpos desde la aldea hasta el cementerio. Cada que fallece alguien, ahí lo ponen y lo hacen navegar para hacer la ceremonia del funeral. Como lo ven, el cementerio de Trunian, que alimenta día con día al que podríamos llamar como el árbol de la muerte. ¿Perturbador o esperanzador? ¿Miedo o respeto? Sin duda un tipo de sitio que en Bali, siendo tan turístico, no me esperaba encontrar. ¿Sabían de la existencia de este lugar? ¿Les gustaría añadir algo de información? Los leo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.